Vamos a continuar con el curso y ya casi terminamos el capítulo 4 y nos falta revisar el título que ya aparece aquí, reacciones múltiples. Vamos a considerar, lo voy a hacer igual con un ejemplo. Supongan que queremos producir etileno. A partir de etano. Entonces tenemos nuestra reacción de interés, C2H6, que se convierte en etileno más hidrógeno. ¿Sí? Entonces, este de acá es el etano, este es el etileno, o también llamado producto de interés. Estamos haciendo la reacción para producirlo él es el que vamos a comercializar. Y el hidrógeno que aparece aquí pues se llama subproducto. Es un subproducto de la reacción que se va a formar debido a la reacción como tal. O sea, no hay forma pues de que no se forme, por eso le llama subproducto de la reacción. Ahí está entonces la reacción de interés, el producto de interés. El problema que va a ocurrir es que si hacemos esta reacción vamos a poder verificar que ocurren otras dos reacciones al mismo tiempo. El etano que queremos que sea convertido en etileno, pues resulta que también puede combinarse con el hidrógeno y formar metano. Entonces, este hidrógeno que se forma en la primera reacción participa ahora como reactivo acá y consume parte de los moles los moles de etano. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Que hay una reacción que nos está consumiendo el reactivo que necesitamos que participe o queremos que participe en esa reacción. Entonces aquí hay un problema, porque otra reacción está consumiendo el reactivo que yo estoy alimentando para obtener el etileno. ¿Sí? Y entonces va a estar formándose también metano en la reacción. Este de aquí es también un subproducto, pero pues es no deseado. El de este de acá arriba pues es un producto necesario, si no la reacción que persigues pues no va a ocurrir. Pero para el caso del metano sería un subproducto no deseado. Y más aún puede ocurrir otra reacción. El etileno, que es nuestro compuesto de interés, puede combinarse también con el etano y formar propileno y metano. ¿Sí? Este es propileno, este es metano. El propileno pues también es un subproducto no deseado. Y el metano pues ya lo era. ¿Sí? Entonces nos interesa esta reacción de acá arriba y pues resulta que la naturaleza hace que participen también las otras. La segunda te consume el reactivo y la tercera te consume el reactivo y el producto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la situación aquí? Que no, las reacciones van a pasar las tres simultáneas, por eso el título de reacciones múltiples, ocurriendo al mismo tiempo, y es lo que va a pasar. ¿Sí? Entonces voy a introducir conceptos para caracterizar reacciones múltiples y luego ya veamos un ejemplo y establecemos qué es lo que persigue un ingeniero cuando hay reacciones múltiples. Entonces vamos a definir dos conceptos. Obviamente en el contexto general antes de los conceptos es, pues yo quisiera que nada más ocurriera la primera reacción. ¿Sí?
o si no ocurre nada más ella, pues que ella sea la reacción principal que está ocurriendo y que las otras dos pues ocurran, pero en menor proporción. No siempre es posible, pero eso es lo que se perseguiría. Bueno, entonces voy a definir dos conceptos. El primero es el rendimiento y voy a escribir aquí su definición. Son los moles del producto de interés entre los moles que se hubieran formado si solo se verificara la reacción de interés. ¿Sí? Entonces el numerador es cuánto realmente produces del producto de interés y el denominador es cuánto fuera lo que se produjera si no ocurriera estas dos reacciones, solo la de interés. ¿Sí? Entonces ahí está el rendimiento. Y obviamente si no ocurren las reacciones 2 y 3, si ellas no ocurren, pues el rendimiento va a ser 1. Si tu reacción de la primera reacción es irreversible, es decir, el rendimiento su valor más grande sería 1 cuando no hay otras reacciones, cuando solo ocurre la reacción de interés. ¿Sí? Entonces ese sería su valor más grande, 1. Y pues el valor más pequeño pues sería 0 si no producimos nada. No ocurre la reacción de interés. Obviamente pues desde 0 pues no perseguimos que ocurra. Lo que queremos es que el rendimiento pues se acerque lo más que se pueda a 1. ¿Sí? Entonces ahí está el concepto de rendimiento. Y por otro lado, cuando hay reacciones múltiples también es común hablar de un término que se denomina selectividad y que está definido como moles del producto de interés con respecto a los moles del producto no deseado. ¿Sí? Aquí los productos no deseados en estas tres reacciones pues son el de interés, pues es este, y los no deseados pues puede ser el metano o puede ser el propileno. ¿Sí? Entonces habría dos selectividades. Entonces ahí está la definición de la selectividad. Entonces pudiéramos definir como los moles de interés por los moles del etileno que se producen y pudiéramos tener pues, los moles de propileno, por ejemplo. Y esa sería nuestra selectividad. Y es una medida nada más, como el nombre lo indica, de qué tan selectivo es. Aquí selectivo tiene que ver más bien con lo siguiente, de estas tres reacciones. Lo que tú quieres es que se verifique mayormente la primera, que sea más selectivo para esa reacción el proceso. ¿Sí? Pues se le llama selectividad. De acuerdo a esa definición, la selectividad pues, puede ser mayor que 1. Y mientras más grande sea ese valor de selectividad, pues más estás produciendo del producto de interés. El numerador es más grande que el denominador. ¿Sí? Entonces, selectividades grandes las vas a obtener si favoreces la reacción 1 sobre la 3 en este caso, que es lo que produce propileno. Poco propileno se traduce en selectividad grande,
adicionalmente mucho etileno, pues también se traduce en selectividad grande con respecto al propileno. ¿Sí? Y otra manera de ver lo que estoy diciendo es que si el valor de selectividad es muy grande, es porque hemos logrado que estas dos reacciones, pensando en las dos selectividades, que si las selectividades son grandes, pues estamos básicamente anulando estas dos reacciones y solo está ocurriendo la de interés. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quisiéramos? Que el rendimiento se acercara a 1 y que la selectividad fuera lo más grande que se pudiera. ¿Sí? Pero como todo en la vida, pues no siempre podemos tener las dos cosas. Entonces voy a hacer un ejemplo nada más para calcular estos conceptos. Entonces supongan que tenemos estas reacciones múltiples. A se descompone en 2B más C y B se descompone en D. Son estas dos reacciones. El producto de interés es B. ¿Sí? Y pues D sería el subproducto o producto no deseado. ¿Sí? C, recuerden que es un subproducto, pero pues él no tiene concepto de no deseado porque tiene que formarse si es que perseguimos que ocurra la reacción 1, que pues sí la perseguimos, y él se va a formar forzosamente. Y lo tenemos en un reactor. Entonces supongan que tenemos un reactor y alimentamos 100 moles de A. Y a la salida obtenemos estos resultados: 20 moles de A, 120 moles de B, 80 moles de C y 40 moles de D. Ahí está. En nuestro reactor ya están los resultados. Lo que vamos a calcular vamos a contestar 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿cuánto es lo más que podemos producir de B? Si ponen atención a las reacciones, la segunda reacción consume el producto de interés. Entonces lo más que pudiéramos obtener de B es si no pasara la reacción 2, solo la 1. ¿Sí? Y ahí pues estequiométricamente, si estamos alimentando 100 moles de pues deberíamos estar produciendo el doble de moles de B, pensando, como digo, que no ocurre la reacción 2. Entonces obtendríamos 200 moles de B. Solo ocurre la reacción de interés. ¿Sí? Estamos descartando la reacción 2. Bueno, entonces ahí está una cuestión. Podemos calcular, me faltó por acá asignarle variables a esto, pero el rendimiento, este rendimiento generalmente se utiliza una Y mayúscula y para la selectividad pues una S mayúscula, y es común que al rendimiento pues se le asigne aquí un subíndice. Por ejemplo, B sería si el producto de interés pues es B, y acá pudiera, si este es A y este es B, pues es común que se escriba SAB, la selectividad de producto A con respecto al producto B. Entonces vamos a calcular para este ejemplo cuál es el rendimiento de B y pues también cuál es la selectividad de B con respecto a D, que es el otro producto, el producto no deseado.
y para eso pues utilizamos las definiciones. Entonces vamos a regresar, el rendimiento es moles, en el numerador son los moles del producto de interés. Vamos a escribir aquí, entonces YB son los moles del producto de interés, el producto de interés es B y logramos obtener 120 moles de B y lo dividimos entre lo más que pudiéramos producir si solo ocurriera la verificación de interés, perdón, si solo ocurriera la reacción de interés, que fue lo que ya calculamos, que sería lo teórico máximo, descartando pues la segunda reacción, que son pues estos 200 moles. Y pues obtendríamos 0.6 y es común que se presenten como porcentaje, sería el 60% de rendimiento. Rendimiento de B, que es el de interés. Y voy a calcular aquí también la selectividad, cambiar de color nada más. Entonces el otro es cuál es la selectividad de B con respecto a D. Entonces regresamos, sería otra vez moles del producto de interés en el numerador y en el denominador pues los moles del otro producto o el subproducto no deseado. Entonces los moles del producto de interés pues siguen siendo 120 moles de B y los moles del producto no deseado que es D son estos que aparecen aquí. Entonces el resultado es 3. Esa es la selectividad. ¿Sí? Bueno, entonces ahí están los conceptos. Antes de terminar este video y establecer cómo analizamos balance de materia en procesos reactivos con reacciones múltiples, voy a escribir esto que comentaba antes. Un ingeniero, que específicamente se le llama un ingeniero de proceso en una planta química, un ingeniero de proceso considera, vamos a poner aquí, considera una de las siguientes opciones que tiene que ver con no podemos tener rendimiento alto de selectividad alta. Entonces las opciones del ingeniero son maximizar el rendimiento, ¿sí? Esto implica obtener lo más que se pueda de B. ¿Sí? Aún si esto implica producir más de D. Aún si esto implica producir más del compuesto este no deseado D. ¿Sí? Entonces seguimos hablando de estas reacciones en verde. Entonces podría ser eso de vamos a maximizar el rendimiento, pero eso también implica que si produces más de D, entra la segunda reacción y entonces también produces más de D. ¿Sí? Y la otra es poder hacer, vamos a maximizar selectividad. Que implica lo siguiente: reducir producción de D, que se produzca poco de D, aún si esto representa producir menos del producto de interés, menos de B. ¿Sí? Entonces aquí es desde el punto de vista de selectividad, si produces poco D, este denominador de aquí pues lo estás reduciendo, y entonces la selectividad
va a aumentar, pero no vas a producir tanto dB. Entonces, ¿qué es lo que está escrito aquí? Si reduces la producción de D, afectas a la dB, también produces menos B, pero es más selectivo el proceso. Entonces, esas son las opciones que tiene un ingeniero y se tendrá que decidir por alguna. No se pueden tener pues las dos de maximizo rendimiento, maximizo selectividad. Estos conceptos hasta el momento son bastante generales. Nada más para darles una idea de que no siempre se puede hacer las dos cosas de algo y hay que tomar una decisión. Más adelante en sus cursos de cinética y de reactores les hablarán más de estos conceptos.